abuela y la tía del joven asesinado en Aruba, en la isla de Aruba, un joven DJ de 20 años, quien fue asesinado, lanzado al vacío desde el tercer piso en el Mall Paseo Herencia. Clamamos al gobierno de Aruba que nos den la entrada para poder estar con nuestra hermana, quien es residente de la isla hace más de 20 años y está necesitando de nuestra ayuda. No estamos pidiendo dinero para llegar, solamente estamos pidiendo que nos den la entrada a la isla para despedirnos de nuestro familiar, de nuestro hijo, y a la vez pedimos que se haga justicia, que se esclarezca el caso para que esta muerte no quede impune. Necesitamos nos agilicen un salvoconducto, una visa por fallecimiento, para poder nosotros acompañar a nuestra hermana quien está sola. Yo soy la abuelita de Luis Ángel, mi hijo con 15 años en la isla, un muchacho estudiante cariñoso que todo el mundo lo conoce y todo el mundo sabe que era una buena persona, amable. Lo único era que quería hacer su sueño y su pasión, era ser DJ profesional. Su mamá lo llevaba y lo buscaba y lo recogía, nunca le dio esa libertad. Para que mi hijo tuviera ese final tan trágico. Señores, no estoy pidiendo dinero, quiero solamente un salvoconducto para yo llegar hasta allá, a donde está mi hija que está hinchó, se me está muriendo. Ellos eran 3 personas nada más, por eso les pido que necesito llegar a la isla. Ayúdenme al primer ministro de Justicia, al ministro de Relaciones, a mi hija que tanto ha colaborado con esa tierra y tanto amado Aruba. Se lo pido, ellos no se fueron por cuestiones, sino por sueños. De aquí, de su casita, le agradezco, ministro, le agradezco. Ayúdeme. Agradecemos que esto se haga viral para que llegue al primer ministro, al ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Aruba, para que nos haga llegar la visa para poder entrar a la isla y acompañar a nuestros familiares. Por favor, ayúdennos a hacer viral este video para que llegue hasta Aruba y podamos ir a acompañar a nuestros familiares.